Estas son 5 señales que indican que estás cumpliendo con tu propósito de vida y estás siendo quien has venido a ser en esta vida. Y quiero que estés súper atento a la última señal porque esta es clave y definitiva si sigues intentando saber cuál es tu propósito de vida, quién has venido a ser. Todos nacemos con un plan de vida. Es un plan que nuestra alma ha ideado para nuestra alma y es nuestra misión en esta vida recordar quiénes somos, cuál es este plan y llevarlo a cabo. Estas 5 señales están descritas desde mi más humilde experiencia, por supuesto, no significa que tenga que ser exactamente igual para todo el mundo, pero sí que he encontrado similitudes entre mi proceso y el proceso de otras personas que han encontrado su propósito y que están cumpliendo su propósito, ya sean personas conocidas o no. La primera señal que indica que estás cumpliendo tu propósito y estás siendo quien has venido a ser a este mundo es que reconectas profundamente con tu niño interior. Recuerdas todos estos sueños, estas aspiraciones, estas visiones que tenías cuando eras niño y que por varios motivos has ido apagando a lo largo de los años, olvidando, dejando de lado. Esto es muy curioso porque en esta sociedad sucede algo, y es que cuando eres pequeño todo el mundo te dice que puedes ser lo que quieras, te dicen que todo es posible y puedes conseguir todo lo que te propongas. Pero luego, cuando te vas haciendo mayor, esta narrativa cambia por completo. Te empiezan a recalcar constantemente lo dura que es la vida, lo difícil que es conseguir lo que quieres. Te dicen que seas realista, y ya sea la sociedad o los profesores o incluso los padres, que por supuesto no siempre lo van a hacer con mala intención, ellos están enseñando lo que han aprendido. Todos ellos a poco van matando tus ilusiones, tus sueños, tus visiones de futuro, y acabas empequeñeciendo esos sueños y esas proyecciones de futuro, y por lo tanto tú acabas empequeñeciéndote a ti mismo para encajar en ese ideal que te dicen que es la realidad. El mundo es cruel, ¿no? El mundo es terrible. Nunca podrás conseguir esto porque fíjate cómo está la economía. Nunca podrás estudiar esto porque no eres lo suficientemente inteligente o no tienes el suficiente talento. Y así es como el entorno condiciona la persona en la que tú te vuelves. No el potencial de tu alma, no el potencial de quien tú eres verdaderamente, sino el potencial que otros esperan, la expectativa de otros encima tuyo. Cuando conectas con tu propósito y conectas con la persona quien has venido a ser, recuerdas estos sueños de cuando eras pequeño, recuerdas toda esta ilusión, todo este infinito potencial, todas estas posibilidades disponibles para ti. Rechazas por completo la historia que te han contado o la historia que te has contado durante todos estos años y te das cuenta de que tú eres el artista creador de tu realidad. Tú eres el escritor del guión de tu vida, tú eres el director de la película de tu vida y tú decides lo que es posible y lo que es imposible. Reconectas con esta creatividad y con esta imaginación y con todo este mundo de posibilidades que tenías en tu interior cuando eras niño y empiezas a afirmar las cosas como posibles. Lo que nos lleva a la segunda señal que indica que estás cumpliendo tu propósito de vida y estás siendo quien has venido a ser a este mundo, y es que empiezas a abrazar la versión más auténtica de ti mismo. Y eres auténtico y pagas el precio de la autenticidad. ¿Cuál es el precio de la autenticidad? El precio de la autenticidad es que tienes que aceptar la idea de que no le vas a gustar a todo el mundo. Es más, seguramente no le gustarás a la mayoría de personas porque tú te das el permiso para ser auténtico, para sentirte seguro y empoderado dentro de tu autenticidad. Y de forma automática también estás dando permiso, por lo tanto, al resto de personas para vivir en su autenticidad. Y hay gente que cuando se vea proyectado en ti y vea lo poco auténticos que están siendo con ellos mismos y lo desconectados que están siendo de quien son realmente, lo que van a hacer va a ser detestarte. Pero cuando te conectas con quien verdaderamente eres, cuando entiendes tu propósito y qué es lo que tienes que hacer y por qué lo tienes que hacer, eso te da absolutamente igual. Te da igual el coste de tu autenticidad, te da igual todas las personas que puedas perder, todas las situaciones que alejes de tu vida, porque sabes
que esas personas y esas situaciones no se alinean con tu autenticidad, no se alinean con quien tú verdaderamente eres. Y por supuesto habrá personas que te digan que están decepcionados contigo, que has cambiado demasiado, que les gustabas más antes. Y puede ser verdad que les gustases más antes, pero si a alguien le gustas más siendo una falsificación de tu yo auténtico y no tu yo auténtico, entonces esa persona realmente no te quería por quien tú eres en realidad. Lo que nos lleva al tercer punto, la tercera señal para saber si realmente estás conectado con tu propósito y estás siendo quien has venido a ser en este mundo, y esta es súper importante, es que dejas de juzgar cualquier tipo de experiencia negativa, tanto pasada como presente. ¿Por qué? Porque entiendes que cualquier experiencia, ya sea más positiva o menos positiva, cumple con el propósito que estás encarnando ahora mismo. Cuando pienso en experiencias duras que he vivido en el pasado, años atrás, realmente no lo veo ni con resentimiento ni con tristeza, ni siquiera con compasión. Las vivo y las recuerdo desde el más puro agradecimiento, incluso las más duras y las más difíciles. Agradezco esas experiencias porque esas experiencias son claves, imprescindibles para que yo haya recorrido el camino que me ha llevado a la persona que soy hoy, que entiende cuál es su propósito y recuerda quién es, quién ha venido a ser. Si no hubiera tenido todos estos problemas a nivel mental, a nivel emocional, a nivel físico, yo ahora mismo no estaría haciendo esto. No me dedicaría ni al desarrollo personal ni a la espiritualidad, no hubiese tenido mi despertar espiritual, no estaría compartiendo a través de todos estos conocimientos que he ganado a lo largo de los años gracias a esas experiencias. Incluso hoy en día, cuando me sucede algo que me desagrada, que me provoca malestar, siempre pienso de forma automática: bien, ¿qué puedo aprender de esto? Siempre buscas el aprendizaje de todo lo que te está sucediendo. ¿Por qué? Porque sabes que eso está cumpliendo un propósito dentro de tu misión de vida. Y el objetivo es entender para qué, más que el por qué me está sucediendo esto, oh Dios mío, ¿por qué? ¿Para qué me está sucediendo esto? ¿Qué puedo aprender? ¿Y cómo puedo aplicar estos aprendizajes para ser todavía más quien he venido a ser, cumplir todavía más mi propósito? La cuarta señal que indica que estás cumpliendo tu propósito de vida y estás siendo quien has venido a ser es que tienes una energía desbordante. Tienes mucha energía, nunca en tu vida habías tenido tanta energía. Muchas veces estamos cansados y fatigados, no porque esté ocurriendo algo con nosotros, no porque algo ande mal en nuestra mente o en nuestro cuerpo, sino porque estamos perdidos. No tenemos el ancla del propósito, estamos navegando sin brújula y gastamos nuestra energía constantemente en cosas banales o en cosas inútiles o en lo que creemos que podría ser o en lo que intentamos, ¿no? Voy a intentar esto, a ver si funciona, a ver si así encuentro mi propósito y me va bien la vida. Si realmente estás conectado con tu propósito, no intentas nada, no pruebas a ver si funciona, simplemente lo sabes y sigues el camino de lo que se siente bien para ti. Es por eso que tienes toda esta energía desbordante, porque no la estás desperdiciando en mil y una cosas que no te aportan nada, que no te hacen sentirte pleno, lleno, auténtico. Cuando le explico, por ejemplo, a las personas, que me dedico a esto y que trabajo todas estas horas y subo todo este contenido y hago todos estos vídeos, me dicen: ¡wow! Eso es mucho trabajo. Y yo les digo: sí, es mucho trabajo, pero no se siente cansado para mí. Realmente no me agota. Es decir, obviamente me cansa a nivel fisiológico, pero a nivel mental, a nivel emocional, a nivel de la energía que desprendo, me siento exactamente igual, porque estoy nutriendo mi propósito, estoy haciendo lo que más me gusta en este mundo hacer y además lo hago siendo auténtica. Me gano la vida siendo yo misma y creo que esto es lo más hermoso que podemos llegar a hacer en este mundo y es trabajar, es cumplir una misión, es cumplir un plan, un propósito y que el eje principal de este propósito sea que tú eres tú y que además triunfes siendo tú mismo. Incluso en mis tiempos o en mis días de descanso
realmente estoy meditando o estoy simplemente tumbada descansando y empiezan a venir ideas para vídeos, empiezan a venir frases que luego escribo, imágenes, cosas que digo, wow, esto podría ser muy interesante, ¿no? Esa creatividad, ese flujo de energía sigue ahí, no para. Y hay personas cercanas a mí que me dicen, Pilar, desconecta. Es que no puedo desconectar de mi propósito, no puedo desconectar de todo esto que fluye a través de mí, o sea, es algo que no puedo controlar. Y además me encanta y no tengo ningún motivo para desconectarme o para controlarlo de alguna forma. Eso es estar conectado con tu propósito. La quinta y última señal que indica que estás cumpliendo tu propósito de vida y estás siendo quien has venido a ser, y esta es la más importante y quiero que estés muy atento a esta, es clave, es que te subes al tren de las oportunidades. Siempre. Pensamos que siempre van a pasar trenes de oportunidades constantemente y siempre dudamos y pensamos, este tren que viene será el tren que me conduzca a la respuesta de todas mis preguntas, a mi pasión, a mi propósito, a mi misión, y mientras pensamos si ese es el tren correcto o no que deberíamos agarrar, ese tren pasa y decimos, bueno, ningún problema, vendrá detrás otro tren. Y sí, detrás viene otro tren, pero esos trenes cada vez pasan con menos y menos frecuencia. Y cuando tienes 20, ese tren a lo mejor pasa 2 veces al mes. Cuando tienes 30, pasa 1 vez al mes. Cuando tienes 40, pasa 10 veces al año. Cuando tienes 50, pasa 5 veces al año. Y cuando tienes 60 y no has cogido ningún tren, te das cuenta de que ya no pasan más trenes. Hay trenes y hay oportunidades que pasan una vez en la vida y que si no los agarras no vuelven a pasar nunca más. Dime, ¿qué crees que es mejor? ¿Agarrar ese tren a pesar de correr el riesgo de que sea el tren equivocado o que sea una mala decisión? ¿O no agarrar ningún tren nunca más y preguntarte qué hubiera pasado si hubieses cogido ese tren? ¿Qué oportunidad te hubieses encontrado al otro lado? ¿A qué personas hubieses conocido? ¿A dónde te hubiese llevado? Morirás sin saber qué te esperaba en ese tren. Y tú, antes de venir a este mundo, te dijiste, este día, a esta hora, durante este año, este tren pasará. Y yo me comprometo a agarrarlo. Estos trenes los está poniendo tu alma, los está poniendo tu yo superior, tu espíritu, como quieras llamarlo. Los estás poniendo tú mismo. Y cuando recuerdas quién eres y quién has venido a ser, eso lo tienes muy presente. Es por eso que coges ese tren siempre. Espero que te haya encantado este vídeo, que te haya inspirado, que te haya proporcionado muchísimos recursos y nueva información. Muchas gracias por estar aquí un día más. Nos vemos muy pronto. Bye bye.